Hola, buenas a todos, soy Cirno, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo en nuestro canal y esta vez vamos a hablar de lógica y en este caso vamos a hablar de concretamente lógica modal y vamos a introducirnos rápida y sencillamente a la lógica modal a través de una exposición realizada por Stephen Wolf, por la Universidad de Ludwig de Universidad de Freiburg. Bien, con nuestra introducción, esta pequeña introducción a la lógica modal, hablaremos de las modalidades, un poco de historia, ejemplos y poco más. Sobre la modalidad. ¿Qué es? La modalidad es la clasificación de las proposiciones lógicas según su inferencia, negación, posibilidad, imposibilidad, contingencia, necesidad de su contenido. Las modales de la lógica. ¿Qué es la lógica modal? La lógica modal expresa los modos o las formas del habla. Puede ser visto como diferentes formas de expresar proposiciones. Necesario, si hablamos de una modalidad dialéctica, estamos hablando de las cosas que son necesarias. Si hablamos de las cosas epistémicas, estamos hablando de cosas que sabemos acerca de ellos. Si hablamos de las proposiciones deónticas, estamos hablando de que son cosas que podríamos saber. Si expresamos proposiciones temporales, estamos hablando de que, en el ejemplo este que damos aquí, es que podría ser el caso, es decir, que en el tiempo algo podría darse, entre muchas otras formas de modalidad que disponemos. Esta es una definición que saca Stephen Wolf de la Enciclopedia de Stanford. Bien, prosiguiendo, vamos a seguir con las siguientes 4 diapositivas. Historia de la lógica modal. La lógica modal, presumiblemente, se empieza por Aristóteles en De Interpretatione. Por ejemplo, él habla de proposiciones de necesidad y posibilidad. Definibilidad, es decir, es posible que, es necesario que tal, y establece unas leyes lógicas en ese famoso órgano que ya todos conocemos. Luego ya vienen autores como Occam, los estoicos, Duns Scoto, y finalmente en la época moderna nos llega Leibniz, que introduce el concepto de mundos posibles. Una de las formas más comunes de presentarse un argumento modal o a través de la lógica modal es, por ejemplo, el argumento sobre la existencia de Anselmo, de Dios de San Anselmo, que establece nosotros creemos que puede haber algo más grande de lo cual puede ser pensado. Id quo nihil mais coptari protest. O puede que no haya algo que si ese algo grande puede ser pensado, entonces no es Dios. Ese algo grande pensado necesariamente tiene que existir fuera de la realidad y estamos hablando de modalidad, porque si es posible pensarlo, es posible que se dé. Después de Anselmo vendría la modalidad que se estableció en Tomás de Aquino, que es una interpretación, aquí tenemos una interpretación de Latinga sobre la naturaleza y necesidad en 1974, que tenemos en la Suma de los Gentiles de Tomás de Aquino sobre el sobreconocimiento de Dios sobre las acciones del hombre. El sobreconocimiento o presciencia. La presciencia es como que Dios, debido a su omnisciencia, conoce los hechos que van a ocurrir.
según Tomás de Aquino, que Dios está simplemente viendo las acciones relevantes que se llevan a cabo, que están consideradas dentro de la libertad humana, y infiere unas cuantas verdades acerca de ello. What is seen is to be sitting is necessarily sitting. Es decir, si Dios ve que algo Dios, si ve que algo necesariamente se tiene que sentar, entonces se sentará. Se sentará. Aquí ya se está estableciendo la modalidad. Es necesario que para el supuesto en el que T1 es Dios ve a Taetus sentarse en T2, si la proposición 13, que es necesario de que se siente, es verdad, entonces presumiblemente Taetus necesariamente se va a sentar en T2. En el caso de que no fuera libre, en ese momento podría hacer cualquier otra cosa en vez de sentarse. Tomás concluye, por tanto, que la proposición 13, tomada de dicto, de dicto es falsa, pero de re es verdadera. 13 encomillado nos diría necesario que tanto es posible que tanto se pueda sentar como que no se pueda sentar. Si esto es verdad, entonces cualquier cosa que Dios vea que se va a sentar, que tiene la propiedad de sentarse, es necesario o esencial. Esto es falso si el argumento es determinista. Por tanto, requiere que la verdad 13 encomillada se concluya que es dicho argumento falso. Prosiguiendo con la cuarta parte de la historia de la lógica modal, pues tenemos ya la semántica topológica, los aportes de Carnap, los aportes de Prior y los aportes de Kripke. Aquí ya estamos en lo gordo o lo que realmente nos importa. Ahí introduce Carnap, por ejemplo, permite a M ser un conjunto de estados descriptivos en los que necesariamente P es verdad, si S es solo y si es y solo si es P verdadero en todo estado descriptivo de M. Pero bueno, ¿cuál es nuestro primer eslogan de la lógica modal? Son ¿cómo se dice? Los símbolos funcionales conectivos. Y tenemos FML, en el caso L elevado a la n, es una conectiva de FML en el caso L. Se asigna en el rango de F elevado T y F elevado a la n, y la función de verdad se asigna al rango T, F. Ejemplos básicos en lógica modal. Estos son operadores de lógica modal. Tenemos el cuadrado y el diamante, o sea, sets and diamonds. Sets o cuadrados implica necesidad y rombo implica posibilidad. Este otro símbolo, que es el símbolo de phi, es el que significa conjunto de creencias. Por tanto, esta primera proposición es necesario el caso de que se den este conjunto de creencias. Por ejemplo, podría darse, es necesario que el perro de mi vecino salga a ladrar por las noches. Es posible o es necesario. Esto tiene interpretaciones varias como relaciones de estructuras, álgebra modal y espacios topológicos, que no vienen al caso porque aquí vamos principalmente a ver qué usos podríamos darle en filosofía o lógica de predicados. Los tipos de lógica modal pueden ser deóntica, doxástica o, como hemos visto anteriormente, la básica.
Bien, os estaréis preguntando qué diferencia hay entre epistémico, deóntico y, por ejemplo, pragmático. El epistémico implica necesidad lógica, el deóntico implica permiso o obligación y el pragmático capacidad o inexistencia. Por tanto, estos ejemplos que tenemos de lógica doxástica nos van a hablar de agentes que llevan conjuntos de creencias verdaderos. B a conjunto de creencia verdadero, de A en el rango A phi y conjunto de creencia primero, conjunto de creencia segundo, el agente A conoce el conjunto de creencias K. It's known that phi is true. El conjunto K phi significa que sabe que el conjunto de creencias es verdadero. Y por último tenemos el grupo. El grupo de miembros de este símbolo, que ahora mismo no creo cómo se llama, tiene conocimiento común de el conjunto de creencias. ¿Esto para qué sirve? Para relacionar estructuras de nuevo, para conjuntos de creencias y funciones de probabilidad. Respecto a la deóntica, son obligaciones o normas, en un sentido claramente o exclusivamente modal. Por ejemplo, en esta primera proposición o en esta primera significación tenemos el agente A está obligando al conjunto de creencias a creer que es verdad. Es decir, estamos obligando a creer que esto es verdad. Dado el conjunto de creencias phi, estamos obligados a creer que el conjunto de creencias phi es verdadero. Phi, es decir, conjunto de creencias, debería ser verdadero. Conjunto de creencias está permitido o conjunto de creencias está prohibido. Bien, prosigamos. Lógica temporal. Bueno, esto nos va a indicar si algo se puede dar, necesariamente no se puede dar, si es posible, es contingente en un espacio de tiempo o en un espacio-tiempo. F, conjunto de creencias. A veces, en el futuro, el conjunto de creencias es verdad. A veces, en el futuro, ocurren incendios. Por ejemplo, podría ser un ejemplo. G, conjunto de creencias. Siempre, en el futuro, el conjunto de creencias será verdad. En Australia, todos los años, siempre hay incendios. Siempre es posible que hayan incendios porque hay la posibilidad, sabemos la posibilidad de que siempre habrán incendios. Entonces es posible que sigan habiendo incendios. Luego tenemos la opción X de creencias. En el siguiente estado phi será verdad. Es decir, continuación de la proposición anterior, sabemos que el conjunto de creencias phi será verdad. Y ya por último tenemos en un rango phi 1, phi 2 o phi en el dominio U hasta que el conjunto de creencias phi sea verdad, el conjunto de creencias phi 2 será verdad. Y que tenemos aquí como ejemplos tiempo continuo, tiempo en rama y conjuntos duplas. Condicionales lógicos. Phi es necesario que phi. Entonces phi, por tanto phi, se interpreta como esferas de modelos con relaciones de mundos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 mundos necesarios. Pues
están como sets, es decir, están como cuadros, por tanto son necesarios. Por último, en este cuadro tenemos modal lógico, probabilístico, operadores modales. En el siguiente paso, el conjunto de creencias será verdadero si la probabilidad es igual o mayor que P. Es decir, es la obligación de P implica el operador modal de condicional. Y esto, obviamente, se utiliza para la probabilidad. Agentes lógicos. Operadores modales. Agentes que participan en los mundos lógicos. El grupo de agentes y tiene una estrategia que garantiza que el conjunto de creencias phi sea verdadero, se vaya a convertir en verdadero. Lógicas dinámicas, operadores modales. Aquí ya tenemos conjuntos de lo que acabamos de establecer de agentes. Después de ejecutar alfa, phi será verdad. Después de ejecutar alfa seguido por beta, phi será verdad. Y aquí tenemos un rango con dominios. Están en conjunto. Es decir, después de ejecutar el programa si phi, por tanto alfa, además b, es decir, si ocurre A, B y C, el conjunto de creencias phi será verdad. Y esto nos explica el concepto de transición. La lógica. Descripciones lógicas modales, es decir, cuantificadores. Tenemos el cuantificador existencial y tenemos el cuantificador modal. Y vemos, tenemos el cuantificador existencial y el para todos los casos o existen para todos los casos. Por ejemplo, es verdadero para todos los objetos X, tales que existe un objeto Y tal que en su relación con R, con X, satisface el conjunto de creencias phi. Es verdadero para todos los objetos X, dados para todo el caso Y en relación a R, para X, el conjunto de creencias phi es verdadero para Y. Ya se pueden dar más fórmulas como la relación conversa, la reflexiva transitiva cerrada y la composición, que son cuantificadores existenciales de R elevado a -1 del conjunto de creencias, el existencial R simbolizada para el conjunto de creencias y el existencial del rango R o S para el conjunto de creencias. Esto es para estructuras relacionales y estructuras de primer orden. ¿Qué son las estructuras relacionales? Bueno, en lenguaje modal son simples expresiones lingüísticas para hablar sobre relaciones de estructuras. Los lenguajes modales se extienden proposicionalmente por conectivos, cajas o diamantes, que son semánticamente caracterizados en términos de estructuras relacionales. Por ejemplo, órdenes lineales o transiciones entre sistemas. Luego tenemos la localidad. En los lenguajes modales se promueve un interno local perspectivo relacional de estructuras. Las fórmulas modales son evaluadas como estados posibles en mundos y relaciones de estructuras o transiciones de sistemas. Para evaluar las fórmulas de dichos estados es relevante que sean accesibles por transición entre sistemas. Bien, creo que no nos queda mucho más y esta viene a ser la última página, así que vamos a tratar para otras lógicas. Los lenguajes modales no están isolados, sino que se utilizan para otros modelos lógicos,
como multievaluados, multilógicas, etcétera, y otros sistemas lógicos que no suelen ser clásicos, porque la lógica modal no es de tipo clásico. Las lenguas modales corresponden al primero y segundo orden. También tenemos que destacar, aquí no lo hemos mencionado porque realmente ahora mismo para esa introducción tan simple no es necesario, que existen axiomas según para cada lógica modal, S1, S2, S3, S4, S5 y ya más de S5 tiene, ya es una locura. El uso de la lógica modal nos permite importar y exportar resultados, es decir, teoría de la correspondencia. También se utiliza en campos como la computación, para lenguajes objeto y para programar inteligencia artificial y estudios de neurocientíficos, por ejemplo, donde se utiliza mucho la lógica modal para enseñar a las máquinas a elegir entre A, B y C y qué es obligación, para tener dinámicas lógicas, para que las inteligencias artificiales sepan lo que es el tiempo, porque eso es algo verdaderamente bastante complicado de comunicarle a una máquina, y cómo entender descripciones lógicas. Respecto a la verificación de modelos, un mundo posible es un estado del sistema que se tiene que verificar. La accesibilidad o acceso o relación de acceso es la transición de un sistema. Es decir, la transición que se puede hacer de un sistema. Las lógicas modales son lenguajes específicos para expresar la correctitud para satisfacer sistemas que necesitan dicha satisfacción. Por ejemplo, P mantendrá en, todo, en toda característica el estado del sistema GP. P mantendrá infinitamente de vez en cuando GFP. Whenever, justo ahora no me sale el término whenever, pero dame un segundo. Whenever, es decir, cuando sea P, es verdad que Q será más tardíamente, más tardíamente verdadero. G, en el caso de que P, por tanto, FQ. Y respecto a la inteligencia artificial, tenemos aplicaciones similares en lógica filosófica, excepto en el objetivo de formalidad y resolver problemas de pensamiento automatizado más complejo. Ese es uno de los objetivos de la lógica modal. How to reason about knowledge and beliefs. Cómo hacer que las máquinas, las inteligencias artificiales, razonen acerca del conocimiento. Cómo razonar acerca del tiempo y el cambio. Y cómo razonar acerca del espacio. Bueno, esta clase ha sido bastante corta. La lógica modal se puede hacer muchísimo más largo. Aquí tenéis bibliografía, contactar al autor. Ahí lo tenéis todo. Si os ha parecido interesante, si os ha gustado, si os ha sido informativo, agradecería que me comentaseis si habéis entendido. Quizá he sido un poco obtuso, he leído muy rápido, además he tenido que traducir en tiempo real, pero si sabéis inglés entenderéis esto. Ha sido muy ameno, muy fácil y muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos en otro vídeo.